El dinero no llega cuando lo necesitas, llega cuando estás listo para recibirlo. Recuerdo la primera vez que escuché esa frase. No la entendí. ¿Cómo iba a estar listo si no tenía nada? ¿Cómo se supone que uno se prepara para algo que nunca ha tenido? Pero con los años, y con muchas caídas, descubrí que no se trataba del dinero en sí, sino de la energía que emitía hacia él, del vínculo silencioso que yo mismo había construido con la escasez, de la historia que me contaba cada mañana frente al espejo. Y esa historia decía cosas como: no es suficiente, no sé cómo lograrlo, el dinero es para otros, no para mí. Y claro, el dinero respondía con la misma vibración: ausencia, confusión, lucha. Hasta que un día, cansado de mi propio eco, me detuve. Me senté solo, en una habitación sin ruido, sin excusas, sin distracciones. Y me pregunté algo que me dolió más que cualquier deuda. ¿Y si el problema no es el dinero? ¿Y si el problema soy yo? ¿Alguna vez sentiste que estás atrapado en un ciclo que no puedes romper? Que haces todo lo correcto, trabajas duro, te esfuerzas, pero el dinero nunca alcanza. Es como si hubiera un muro invisible, un límite que te empuja hacia abajo cada vez que intentas subir, y empiezas a creer que es así para todos. Pero no lo es. La verdad es que el 97% de las personas viven así, atrapadas en esa rueda, y el 3% simplemente decidieron salirse. No porque nacieron con privilegios, sino porque tomaron una decisión interna: pensar diferente. Pensar como alguien que ya es libre, incluso antes de tener la libertad. Pensar como rico, antes de tener dinero. Pensar como alguien que no persigue, sino que atrae. Y ahí, todo cambió para mí. Si algo de esto te toca, si sientes que esta historia te habla, suscríbete. No por mí, por ti. Porque lo que viene puede abrirte una puerta que has estado ignorando. Déjame contarte algo íntimo. Durante años, cada vez que cobraba, lo primero que hacía era pagar. Pagar cuentas, pagar deudas, pagar favores. Y si algo quedaba, entonces pensaba en mí. Hasta que un mentor me miró a los ojos y me dijo: te estás olvidando de la persona más importante en tu vida, tú. Y no lo dijo con egoísmo. Lo dijo con conciencia. Porque cuando tú te olvidas de ti, todo lo que creas lleva esa misma energía de olvido. Y ahí fue cuando descubrí el primer principio: págate a ti primero. Siempre, aunque sea el 10%. Aunque sea simbólico, aunque sea difícil, porque lo que haces se convierte en lo que eres. Y cuando tú decides priorizarte, el universo comienza a priorizarte también. Yo sé que suena simple, casi ingenuo, pero hay una energía poderosa en esa decisión. Cada vez que apartas una parte de lo que ganas y lo destinas a tu futuro, estás enviando un mensaje profundo: confío en mí. Y ese acto, pequeño y cotidiano, es lo que diferencia al 97% del 3%. No es el ingreso, es la intención. No es el monto, es la vibración. Y ahí descubrí una palabra que lo resumía todo: Shlama. Una palabra ancestral que no solo significa paz, significa armonía profunda, equilibrio entre lo que haces, lo que piensas y lo que atraes. Y entendí que para que el dinero llegara, primero tenía que crear Shlama dentro de mí. ¿Y sabes qué otra cosa me mostró ese camino? Que el problema no es cuánto ganas, es no saber dónde se va lo que ganas. La mayoría de la gente no tiene idea. Vive al día, gastando por impulso, comprando alivios momentáneos que se desvanecen en minutos. Y luego, repite la frase más común de todas: no me alcanza. Pero no es que no te alcance, es que no estás mirando, y lo que no miras te controla. Por eso, una de las decisiones más poderosas que tomé fue llevar un registro, un cuaderno simple, con lo que entraba, con lo que salía y con lo que soñaba. No era contabilidad, era conciencia, era traer claridad a lo que antes era caos. Y cuando haces eso, cuando dejas de esconder tu relación con el dinero, ese vínculo comienza a sanar. Si esto te resuena, si quieres ver cómo yo lo estructuré, te dejo un recurso en la descripción. Fue el mapa que usé para salir del desorden.
Jim Rohn, que fue como una brújula para mi mente, decía, trabaja más duro en ti mismo que en tu trabajo. Y no es una frase bonita, es una estrategia. Porque si tú no creces, tus finanzas no crecen. Si tú no cambias, tu realidad no cambia. Si tú no inviertes en ti, nadie lo hará. Así que comencé a leer, a estudiar, a escuchar y sobre todo, a desaprender. Desaprender que el dinero es malo. Desaprender que la pobreza es virtud. Desaprender que tener más es ser menos espiritual. Y ahí encontré libertad. No porque me volví millonario, sino porque dejé de tener miedo. En ese proceso, aprendí 3 cosas que quiero regalarte hoy. El dinero no te define, pero revela tu nivel de conciencia. No se trata de cuánto tienes, sino de cómo lo usas, cómo lo atraes y desde dónde lo decides. Pensar en grande no es soñar despierto, es tener el coraje de empezar en pequeño, pero con intención. Cada paso cuenta, cada hábito suma. No subestimes lo pequeño, porque lo pequeño, con constancia, se vuelve inevitable. Una sola fuente de ingreso es una promesa rota. Construye varias piernas, un empleo, un proyecto, una inversión, porque si una se quiebra, las otras te sostendrán. Y quiero que escuches esto como si te lo estuviera diciendo al oído. No estás lejos, no estás perdido, no estás roto, solo estás desconectado de tu capacidad creadora. Y eso puedes recuperarlo hoy, porque no se trata de volverte rico, se trata de volverte consciente, se trata de alinear lo que piensas, sientes y haces, con lo que realmente deseas vivir. Cuando eso pasa, el dinero ya no se convierte en una meta, se convierte en un reflejo, una consecuencia natural de tu crecimiento interno. Y entonces, sí, el dinero empezará a perseguirte. No porque hiciste un curso, no porque repetiste una afirmación, sino porque tú te volviste magnético, te volviste coherente y te volviste libre. Si esto te hizo sentir algo en el pecho, escríbelo en los comentarios. Cuando lo compartes, lo haces real. Cuando lo expresas, lo manifiestas. Y si hoy sientes que este es tu momento, que ya no puedes esperar más, haz clic en el enlace de la descripción. Ahí está el próximo paso, el mapa, la guía, la herramienta. Porque la vida que sueñas está más cerca de lo que piensas, está en ti, está en tu próxima decisión. Y empieza ahora.